Dios los bendiga en este día nuevamente, pueblo de Dios. Bendigo a cada persona que va a estar escuchando este audio. Y en este día quería hablar de la historia de José. José era el hijo menor de Jacob, de la tierra de Canaán. Jacob tenía 11 hijos y el más chico era José. Mejor dicho, tenía 12 hijos y el más chico era José, que ya lo había tenido en su vejez, un hombre grande. Y Jacob tenía una debilidad especial por su hijo José. Y aparte lo amaba de tal manera que los mismos hermanos mayores se daban cuenta que Jacob amaba más a José, y esto despertó unos celos, un odio en sus hermanos, a tal punto que terminaron vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas. Para colmo, él soñaba cosas que en realidad Dios le daba unos sueños, porque fue lo que después de 20 años aconteció. Por eso en esta mañana quiero decirles, hermanos, que nunca desestimes lo que tus hijos por ahí vienen a contarte que soñaron, porque en la misma palabra dice que los niños soñarán sueños. A veces, por supuesto, los chicos inventan algo así, pero en realidad José no mentía. Él venía con unos sueños tremendos que Dios le daba, y dice que el padre lo escuchaba, lo analizaba y pensaba. Y los hermanos se burlaban de él y lo llamaban el soñador. Su padre Jacob le había mandado hacer una túnica de colores, y eso también despertó más odio y envidia hacia sus hermanos mayores. Y una vez viene José y le dice que había soñado, le cuenta a sus hermanos, que estaba en el campo y había un manojo de que se erguía, se enderezaba adelante de ellos, y resulta que alrededor había 11 manojos que en realidad se inclinaban hacia el que estaba en el medio. Y entonces los hermanos se burlaban y le decían: ¿qué pensás? ¿Que vos vas a estar al frente y nosotros todos nos vamos a tener que humillar, inclinar hacia vos? Y después él tuvo otro sueño, que el sol y la luna, los veía el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a él. Y su padre pensaba: ¿qué será estos sueños? Pero en sus hermanos se despertaba cada vez más la envidia y también la bronca en contra de su hermano, porque ellos sabían que era el preferido del padre. Aparte, él soñaba sueños. Y en una ocasión los manda Jacob a los hijos mayores a apacentar sus ovejas en Siquem. Y entonces, como todo padre, estaba preocupado porque sus hijos se iban a un lugar retirado donde podía haber peligro. Entonces lo envían a José. A José le dice: ve a ver a tus hermanos cómo están y después vení a traerme las noticias. Entonces José, muy obediente con su padre, hace lo que él le había pedido.
fue, y ya cuando él estaba llegando, dice que los hermanos mayores se incomodaron. Es como que dijeron, ¿qué viene a hacer este acá? Porque ya es como que tenían algo, tenían celos, tenían odios, tenían envidia hacia su hermano menor, que era José. Y entre ellos decidieron matarlo al hermano. Y lo que odiaban también era la túnica de colores que el padre le había regalado. Entonces dicen, lo vamos a matar y después vamos a llevarle a nuestro padre la túnica llena de sangre y le vamos a decir que fue muerto por algún animal salvaje, por algún tigre, por algún león. Y uno de los hermanos salió y dijo, no, no lo matemos, mejor tirémosle a esta cisterna. Pero da la casualidad, porque todo esto fue preparado por Dios, que lo tiraron en la cisterna y en la cisterna no había agua, no se podía ahogar. Y de repente ellos ven que viene un grupo de gente que eran ismaelitas. Entonces a uno de los hermanos se le ocurrió decir, ¿y si los sacamos y los vendemos como esclavos a los ismaelitas? Así no lo matamos. Y encima seguramente que iban a cobrar por eso, iban a ir con dinero. Y a nuestro padre le decimos que fue muerto por alguna fiera del campo. Y así lo hicieron. José fue vendido a los ismaelitas y allá fue vendido nuevamente al faraón y a Potifar, que era oficial del faraón, capitán de la guardia. Y es increíble porque siempre donde él fue, la gracia de Dios estaba sobre él y él halló gracia. Adelante del faraón, adelante de Potifar, él estaba muy bien mirado porque él era un hijo de Dios y él aparte amaba a Dios y Dios tenía planes con él. Cuando Dios tiene planes con una persona, no es que lo va a hacer ahora o ya. Cuando Dios tiene planes, el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Y en este caso pasaron más de 20 años, porque él fue vendido como esclavo cuando tenía 17, pero el plan de Dios se cumplió cuando él tuvo 40 años. Ahí se cumplió el plan de Dios. Y Dios cuando promete algo, lo cumple. Y los tiempos son de Él. Fue así que Él fue a parar a la casa de Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Y como Potifar vio que era una persona confiable y había caído bien a sus ojos, lo puso como mayordomo de toda la casa y como un principal colaborador, digamos, de Potifar. Pero después la esposa de Potifar, usando un falso testimonio en contra de la vida de José, hizo que su esposo Potifar lo llevara a la cárcel. Ahí fue azotado, fue humillado, pero como no era así como la esposa de Potifar lo había relatado, Dios lo seguía respaldando y de donde él iba, él caía bien. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldaba. ¿Y qué pasó? Ahí en la misma cárcel, él halló gracia ante los ojos del carcelero y le pusieron a él como algo así el que organizaba en la cárcel, el gobernador que estaba ahí adentro organizando todo con los presos. En esta ocasión también caen presos ahí el copero del rey y el panadero del rey. Y él hizo amistad con ellos y ellos soñaron también unos sueños que no lo entendían y José les interpretó el sueño porque Dios le revelaba. Y así como le interpretó José el sueño a estas dos personas,
así fue y así se cumplió. Entonces después el copero y el panadero del rey salieron, del faraón salieron de la cárcel, y en un momento Potifar estaba muy preocupado. El faraón estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque había soñado un sueño y ni los magos podían descifrar lo que Dios le quería decir a través de ese sueño. Y fue ahí que uno de los colaboradores del rey le dice: conocimos en la cárcel a un muchacho llamado José, que nos ha interpretado los sueños y que realmente era de parte de Dios, porque se cumplió lo que nos dijo. Entonces el faraón lo mandó llamar a José y le contó su sueño. Le contó que él soñó que 7 vacas gordas, muy lindas, estaban pastando y subían del río. Y que atrás venían 7 vacas flacas, muy feas, de muy mal aspecto, y se comían a las 7 vacas gordas, lindas. Entonces ahí automáticamente José le dice al faraón: no soy yo el que interpreta los sueños, Dios es el que me da esta posibilidad, y yo acá puedo ver que Dios te está diciendo que van a venir 7 años de abundancia en toda la nación, en todo Egipto va a venir. Y después va a venir 7 años de hambruna, 7 años de mucha miseria. Y bueno, el faraón se lo creyó y se preocupó. Y le aconsejó José, le dijo: tendrías que buscar, faraón, una persona preparada que pueda trabajar estos 7 años y guardar en graneros todo lo máximo posible para poder pasar los 7 años de hambre que se viene. Y que todos los lugares puedan venir a comprar acá a nosotros, porque va a haber hambre en todas partes. Y bueno, ahí se le ocurre a Faraón y decirle: la persona adecuada sos vos. Yo te voy a poner como gobernador de Egipto y vos vas a organizar todo esto de guardar en graneros y de preparar, de trabajar duramente estos 7 años para esperar los 7 años malos. Y así como lo dijo José, así fue. ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado. Dios había puesto los ojos en José. ¿Y qué pasó? Pasaron los 7 años de abundancia y empezaron a venir los 7 años de hambruna. Y fue así que la familia de José, que era ya el padre muy grande, un hombre ya muy llegado en años, y él después había tenido otro hijo después de que fue vendido José, y a este hijo le puso el nombre de Benjamín, era el más chiquito. Y su padre Jacob se había aferrado a Benjamín porque, teniendo en cuenta que había perdido a José, lo cual le dio mucha tristeza y se quedó muy mal después de la supuesta muerte de José, pero que no estaba muerto porque había sido vendido. Bueno, entonces el pueblo de Canaán, el padre, con sus 11 hijos nuevamente, 12 eran, con sus 12 hijos, porque después vino Benjamín, el más chico, decidieron, el padre le dijo a sus hijos: vamos a tener que ir a Egipto, porque allá tuvieron noticias de que había abundancia y que podían conseguir alimentos, víveres, y para ir tirando esos años que se avecinaban, que ya estaba toda mala la situación. Entonces envió a sus hijos a hablar con el gobernador de Egipto, sin saber que era José el que estaba ahí como gobernador de Egipto.
Y fue así que ellos llegaron, hablaron con José, le explicaron la situación que estaban pasando en Canaán, y José los reconoció enseguida a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Entonces le preguntó, ¿vive aún su padre? ¿Y cuántos hermanos son? Y le dijo que ha quedado el más chiquito, Benjamín, con el padre, porque el padre ha sufrido mucho porque uno de sus hijos, llamado José, había sido muerto y que él nunca superó esa muerte, y que el padre ya estaba siendo muy grande y que ellos se preocupaban por su padre. Entonces estas palabras tocó el corazón de José. Y en un momento él estaba con todas sus guardias, con toda su gente que lo acompañan ahí, y él le dijo, quiero que traigas a su hermano el menor, a Benjamín. Y ellos le dijeron, no, no podemos traer, porque si hacemos esto, nuestro padre se puede morir, él ya es una persona grande, y él es una persona que ama mucho a nuestro hermano Benjamín porque ya perdió uno y no aguantaría una tristeza más. Entonces, ¿qué pasó? En un momento él hizo salir a sus guardias, a toda la gente que estaba con él, y se puso a llorar amargamente José. Y ahí se presentó, le dijo, yo soy José, el que ustedes vendieron por esclavo. Y Dios me puso acá en eminencia sobre todo Egipto como gobernador. Y ahí los hermanos se postraron, se clavaron de rodillas delante de él y le dijo, no, 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 levántense, pónganse de pie. Aparte se culpaban unos y otros, decían, la culpa fue tuya, yo no quería, vos lo vendiste, vos lo tiraste al pozo. Y él le dijo, no, no se preocupen, esto fue plan de Dios, porque Dios tenía ya previsto que me iba a poner en este lugar, y si Dios tiene un propósito, Dios lo cumple. ¿Y qué pasó? Entonces, los hermanos no sabían qué hacer ante esa circunstancia y le dijo, quédense tranquilos, acá yo estoy porque Dios permitió todo esto, Él perdonó a sus hermanos y entonces le dijo, ahora yo quiero que vuelvan y traigan a mi padre con todos sus hijos, sus nueras, sus nietos, sus bisnietos, con todo su ganado, con todo lo que tienen, y vengan a instalarse acá cerca de mí, donde yo estoy, porque este es el tiempo que yo los voy a ayudar, y todo el tiempo de hambruna que se aproxima, yo los puedo mantener a todos y a toda la familia para que nuestra generación pueda ser preservada, le dijo. Y fue así cuando se entera el padre, Jacob, que estaba vivo José, no lo podían creer. Nadie podía creer eso, pero así como hizo José, como dijo José, se vinieron todos. Y acá vemos que cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene planes con una vida, Él lo va a llevar a cabo sí o sí, hermanos. Nunca desestimes lo que un niño tal vez sueña o lo que piensa, porque Dios tiene planes. Si estamos en la vida, es porque Dios diseñó nuestra vida. Él tiene un plan personal para cada uno. Y Él les dio a entender a todos que no se culpen, que si Él estaba en ese lugar es porque Dios permitió y Dios lo llevó. Y ahora le da la oportunidad de nuevamente reunirse la familia y estar juntos. Esta es una de las historias muy emotivas y algo que tocó fuertemente mi vida, siempre que escuché esta historia. Porque Dios a veces hace cosas que no entendemos nosotros, no entendemos, pero siempre estemos seguros que si Él permite algo es porque hay un plan. El plan de Dios se cumplió en esta familia. José pudo ayudar a sus hermanos y a toda la familia,
Y él lo hizo. Los hermanos cuando él soñaba se burlaban y le decían el soñador. Pero cada cosa que él soñó, el Señor lo llevó a cabo y se cumplió, porque el plan de Dios siempre se va a cumplir en tu vida. Por eso te digo en esta mañana que si estás pasando por problemas difíciles, como pasó José, porque realmente él también fue vendido como esclavo y realmente él sufrió. Él fue injustamente a la cárcel, él fue azotado, pero en realidad siempre Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque él hallaba gracia adelante de la gente que él estaba, porque él era un hijo de Dios y Dios lo cubría. Por eso te digo en esta mañana que si estás pasando por una situación difícil, que a veces pensás, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? No te preocupes, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos, Dios tiene diseños para tu vida. Y esto se va a cumplir sí o sí. A lo mejor no este año, el otro año. José tuvo que esperar 20 años para que Dios lleve a cabo el plan que en él tenía. Pero el plan de Dios siempre es perfecto, hermanos. Siempre es perfecto. Y si nos ponemos a ver las situaciones difíciles que no solamente pasamos nosotros, sino que está pasando el país y el mundo, da gracias en todo. Ponete a cuenta con el Señor. Nunca reniegues de lo que está pasando, porque detrás de todo lo que pasa está el Señor con sus proyectos. Y sus pensamientos son siempre de bien para nosotros. Por eso en esta mañana quiero decirte que así como en la vida de José, que Dios le llevó a distintas situaciones porque él tenía planes con su vida, lo mismo tiene con nosotros. Y nunca reniegues si ves que estás pasando por cosas difíciles, porque estas cosas difíciles nos permiten forjar nuestro carácter, afirmarnos más en Dios, estar más aferrado a Él, porque realmente lo que Dios promete cumple. En esta mañana quería darte realmente esta palabra de parte de Dios y que lo puedas tomar realmente de parte de Dios. Dios es fiel, hermanos, y lo que promete cumple. Que Dios te bendiga en esta mañana.